y quería tener un acercamiento virtual, pero un poco más cercano para que puedan conocerme. La idea de las conferencias es tratar los temas que quiero transmitirles y que en mi opinión son un poco más complejos de entender, porque en el video se trata de desarrollar conceptos, se trata de compartir con ustedes todo lo que se ha regulado en torno a la asociación, pero las conferencias es un poquito decirles, bueno, aquí estamos, esto es lo que hemos avanzado y esto es lo que vamos a ver. Para quienes hayan iniciado el curso desde un inicio, desde un comienzo, hayan leído las lecturas, hayan seguido los videos, les garantizo que al final del curso ustedes se van a llevar los conceptos más importantes de lo que es la regulación en esta materia. Entonces yo les pido que tengan la paciencia de escuchar los videos, tienen un tiempo entre 15 minutos más o menos. Los videos que vienen después de esta conferencia son un poquito más largos porque tienen mucho concepto en cuanto al contenido de la asociación. De pronto pueden resultar un poquito aburridos, pero por eso está pensado un video cada día. Cada video es 2 sesiones. El mañana martes es una sesión de 20 minutos cada video y el miércoles es otra sesión de entre 15 y 16 minutos cada video. Entonces, escúchenlos, les aconsejo que tomen apuntes, porque no solo es escuchar, tienen que llevarse con ustedes los conceptos que les aseguro que va a ser de mucha utilidad para ustedes en el futuro. Entonces, hoy comenzamos con la primera conferencia. Vamos a continuar con unas 2 o 3 más según el programa y tiene que ver con temas que centralizan todos los conceptos que estamos desarrollando en los videos y en los foros. Y en los foros no solo es vertir una opinión o repetir lo que se dice en la plataforma. Yo les estoy respondiendo a ustedes y necesito que a esas preguntas complementen. Hay comentarios muy interesantes que yo les recomiendo los lean. Hay compañeros que se toman el trabajo de leer, de investigar y aportar con opiniones muy interesantes. Léanlas. No es solo llenar cada uno el comentario y decir, ya cumplí. No, también es leer y decir, y en lo que dice este compañero, yo quisiera también complementar, o lo que dice tal colega, yo no estoy de acuerdo. De eso se trata el foro. Entonces, a partir de ahora, quienes realmente tienen el interés de llevarse la utilidad de este curso virtual, hagan un esfuerzo, dense un poquito más de tiempo y sáquenle provecho también a los foros. Entonces, con esas recomendaciones comenzamos esta conferencia que está pensada, permítanme, aquí está. Vamos a abrir y la vamos a poner en modo exposición. Con esta conferencia vamos a hablar del tema de asociaciones. A ver, ¿qué hemos visto hasta el momento? Hemos visto el marco legal internacional y los estándares desarrollados en el ámbito universal y regional de derechos humanos sobre libertad de asociación. ¿Cuál era la idea de este primer video? Era decirles, miren, la libertad de asociación es tan importante que se ha desarrollado a nivel internacional y está contenido este derecho en pactos internacionales que han sido suscritos por Bolivia. Y no solo han sido firmados por Bolivia, sino que además estos pactos han sido ratificados por el Estado boliviano. Y no solo es una ratificación, sino que nuestra Constitución reconoce en el bloque de constitucionalidad como una norma suprema, que en jerarquía normativa se encuentra inclusive por encima de la normativa local. Entonces, ¿por qué llevamos a esa reflexión? Porque más allá de esa declaración universal que contienen los tratados, a la hora de la aplicación de la norma local, hay ciertos lineamientos y en la libertad de asociación justamente deben ser considerados. Entonces, ustedes ya tienen una información mucho más amplia de lo que es la libertad de asociación y toma importancia porque a nivel departamental, los gobiernos departamentales están recién generando normativa, están tomando conciencia de su autonomía. Y es a través de estos gobiernos departamentales que podemos generar una regulación muy interesante en torno a las asociaciones.
Y decíamos que la sociedad civil tiene un impacto importantísimo en la legislación, porque la sociedad civil, que somos nosotros, y quienes conformamos las asociaciones, podemos hacer una contraparte constructiva hacia el gobierno departamental. Imagínense las herramientas que se podrían crear y los vehículos que se podrían generar para las asociaciones a nivel departamental y luego ir y escalar un poquito más hacia el nivel nacional. Entonces, era un poquito darles un pantallazo de cómo se desarrolla la libertad de asociación a nivel internacional y cómo nosotros nos adscribimos estos lineamientos que son lineamientos, como decían muchos de sus compañeros, dentro de esta norma progresiva que anticipa la Constitución. Evidentemente, hay muchos derechos que están reconocidos y que necesitan materializarse, de ellos la libertad de asociación. Entonces, este video era un poco darles esa información general para que sepan la trascendencia que tiene la libertad de asociación a nivel internacional y que repercute en nuestro ordenamiento jurídico. Luego hemos entrado ya a temas un poquito menos interesantes, digamos, pero necesarios, porque es importante que ustedes tengan la base conceptual de lo que entendemos por la libertad de asociación y ver cómo se materializa esa regulación. Y entonces hemos entrado en las personas colectivas. Así las llamamos en el Código Civil. ¿Y por qué hemos entrado al Código Civil? Porque es la norma común actualmente vigente. Se regula la parte sustantiva de las personas colectivas. Y hemos hablado que en el Código Civil, de pronto hay dos categorías, ¿sí? Ampliamente clasificadas, digamos, porque entre ellas hay muchas características que son las públicas y privadas. Y ahí se ha cuestionado, ¿y por qué públicas? Si al final ellos se llevan por el derecho administrativo, ¿realmente alcanzan las normas del Código Civil a los actos de las entidades públicas? Y sus compañeros, muchos han cumplido de manera muy interesante y dicen, sí, alcanza, porque la norma civil es una norma sustantiva común y las operaciones que realice una entidad pública, aunque está alcanzada por el derecho público, algunas operaciones en su concepto estarán alcanzadas por esa norma común que regula esa figura jurídica. Por ejemplo, el arrendamiento. Se generará una norma administrativa de la norma, por ejemplo, de contrataciones, el Decreto Supremo 181, pero el arrendamiento, que está contenido en ese decreto, en el fondo se rige por la norma común. Si eventualmente hubiera una controversia, el abogado acudirá a la norma común y dirá, mire señor, pero el arrendatario tiene estas obligaciones sustantivas generales. Siendo una entidad pública, de todas maneras, se va a remitir a la norma común. Entonces, esas reflexiones yo quiero de ustedes cuando entren a los foros, sean más críticos. No estoy de acuerdo con lo que usted dijo en el video por esto, y que entre otro colega y participe y critique. Saquémosle el jugo a este curso virtual. El otro punto que hemos visto que ya entramos a profundidades un poquito más, pero es para que ustedes sepan entender que la persona colectiva está llena de atributos, tiene muchas características que a veces las dejamos pasar y nos dejamos llevar por los requisitos solamente. Hay que cumplir un estatuto y bueno, finalmente llenamos como una receta y nos olvidamos la esencia de la persona colectiva. Y es por eso que he querido desarrollar con ustedes los atributos de la persona colectiva. Es la capacidad, el atributo más importante, porque sin la capacidad no, la persona jurídica no puede existir, no puede ejercer sus derechos. El domicilio, ¿sí? El nombre, responsabilidad y patrimonio. ¿Por qué lo hemos puesto en ese orden? Porque así está en el Código Civil. Cuando uno empieza a revisar el código y dice, va, ¿y por qué pone esa regulación? Ahora entendemos, porque ese es el espíritu del legislador, decirles, mire, señores, estas personas colectivas, y ojo, cuando hablamos de persona jurídica, estamos abarcando a todo tipo de personas colectivas. O sea, estamos hablando que estos atributos se aplican a asociaciones en su término jurídico y a fundaciones. Pero ojo, muchos han incurrido en este error en los foros. La asociación es diferente de la fundación. Ambas son distintas y vamos a ver después en los videos y en las conferencias. Pero tengan esa claridad conceptual. Los atributos de la persona jurídica aplicamos a todos y nos vamos abocando al ámbito privado. Porque no vamos a entrar en aguas de la entidad pública porque igual tiene estos atributos, pero tiene otras características.
Cuando hablamos de atributos, estamos hablando de personas jurídicas en el ámbito privado. Y hablamos de asociaciones en término jurídico y fundaciones en término jurídico. Pero son personas con su naturaleza diferente. Bien, quienes han leído las lecturas, quienes han seguido los videos, no las han cortado en plena producción, se han tomado el tiempo y la paciencia de estar, hemos llegado a un punto en que ya tenemos los elementos de la persona colectiva. Ya sabemos sus características generales. Y ahora nos vamos de este bosque gigantesco, nos centramos a ver tema de la asociación. Hoy empezamos ese tema, la asociación. Y bien, ¿qué entendemos por asociación? Ya lo conocen, ya saben, muchos ya me lo han definido. Es la agrupación de personas con un interés común. Es una organización estable porque debe trascender en el tiempo. Es una organización que más allá de sus miembros, que se mantendrán con el tiempo y serán sustituidos por otros, la asociación debe continuar, debe proyectarse en el tiempo. Es una institución, ¿sí? Por eso es una organización estable de personas naturales o jurídicas. Realiza una actividad común, porque los miembros, si se quieren unir, es porque quieren realizar algo similar. Los miembros se identifican y dicen, yo quiero ser parte de esta asociación, porque yo quiero defender estos derechos, yo quiero promocionar, yo quiero que se entienda, que se materialice en la legislación, que nos escuchen, porque somos un grupo minoritario, o porque somos un grupo con estos derechos que nadie nos escucha. Entonces se va creando una mística y los miembros empiezan a sentirse parte de un solo objetivo, ¿sí? Y persigue un fin no lucrativo. Eso es lo que los distingue o las distingue a las asociaciones de las sociedades comerciales. Porque las sociedades comerciales, muchos las han nombrado, sí, genéricamente podemos entender que arrastran el término asociación, pues se están asociando, ¿sí? Pero hay que tener cuidado, porque en general, o sea, entendemos la asociación por su naturaleza, por esa normativa que viene con ella, que es no lucrativa. Las sociedades comerciales, las sociedades civiles, que están nombradas en la normativa conociendo a las personas colectivas, tiene su propia regulación. La asociación, también persona colectiva, tiene su regulación específica. Y eso también quería un poquito precisarles de los comentarios que he estado leyendo en los foros. Esta es una asociación, una persona colectiva que persigue un fin no lucrativo. Y eso es importante que lo tengamos muy adentro de nuestra cabecita. ¿Por qué? Porque después vamos a ver el tema tributario. Y si entendemos que la asociación en esencia es una persona no lucrativa, ¿por qué nos cuestionan a la hora de solicitar la exención tributaria? Por la falta de conocimiento de estas características de la asociación. Pero bueno, ahí les dejo para que un poquito reflexionen, que en esencia la asociación es una persona no lucrativa. Bien, entonces estos son los 4 elementos que los dejo así visualmente para que nos recordemos. Vincula e identifica a sus miembros, tienen todos una expectativa y resultados de la organización, la asociación asume el costo y riesgo de su propia actividad y va unido a la autonomía patrimonial, porque el patrimonio de los miembros no se queda con el patrimonio de la asociación. Acuérdense que el patrimonio de la asociación es un atributo de ella porque ejerce derechos y obligaciones patrimoniales, separado de los miembros, ¿sí? Entonces, como persona jurídica, la asociación como persona jurídica definida como categoría se distingue de, esto es muy importante porque he visto un poquito de confusión en quienes han participado en los socios. ¿De quiénes se distingue? De los miembros. O perdón, de los estudiantes. Estoy entre asociados y miembros. Se distingue de las instituciones. Y fíjense por qué. Porque las instituciones están definidas desde un punto de vista político como aquellas entidades que ejercen poder, dicen, ¿sí? Las instituciones generalmente están vinculadas con las entidades públicas, ¿sí? Tienen que ver con la actividad del Estado. Se distinguen también de las entidades públicas. Es lo que les decía, la asociación tiene sus propias características, su propia naturaleza.
Se distingue de las fundaciones. No es lo mismo asociación que fundación. Y vamos a ver por qué. Y se distingue de las sociedades comerciales. ¿Por qué? Porque estas últimas tienen un interés lucrativo. ¿Sí? Entonces, acordémonos sobre todo de esta confusión que he visto en muchos participantes. No es lo mismo fundación. Bien, ¿y cómo se regula la asociación? ¿Dónde la encontramos? Entonces vamos a tratar de identificar las normas más importantes. Está la Constitución Política del Estado, aunque nuestra Constitución, la actual, no la identifica como tal, pero bueno, está el régimen normativo establecido en nuestra Constitución. Vamos a ver por qué. El Código Civil, que es una norma anterior a la Constitución, evidentemente, pero es una norma común que establece las normas sustantivas de la asociación. Establece su regulación general y todo el contenido lo vamos a desmenuzar en los videos que vienen a partir de mañana. Por eso les recomiendo un poquito de paciencia, pongan su cuaderno y apuntes porque son videos bien importantes que les va a dar la información de cómo regula el Código Civil a la asociación. Y luego está la Ley 351, que ha sido promulgada en cumplimiento a la Constitución Política del Estado, y también está el Decreto Supremo, el 1597, que reglamenta la ley. En todos estos casos, en todas las normas, salvo el Código Civil, no se menciona a las asociaciones. De ahí se ha dado una serie de cuestionamientos. Bueno, al final nos hemos acomodado todos a la normativa como está, pero sigue el cuestionamiento conceptual. ¿Por qué las asociaciones no están mencionadas? Deberían, ¿no? Aunque muchos compañeros lo han dicho, plenamente de acuerdo, ello no obsta a que se siga respetando el derecho a la libertad de asociación. Por supuesto que sí, en eso estoy absolutamente de acuerdo. Pero no es pues prolija nuestra legislación. No debería ser así, ¿no es cierto? Bien, continuemos. Comenzamos con la Constitución Política del Estado. ¿Por qué la mencionamos? Porque como ya sabemos, en la Constitución se expresa el derecho constitucional de asociación en el artículo 21, numeral 4, cuando señala el derecho de los bolivianos y las bolivianas para ejercer el derecho de asociación con fines lícitos. Es la única restricción que encontramos en la Constitución, ¿sí? Y porque a tiempo de asignar las competencias, se otorga una competencia exclusiva a nivel central y exclusiva a nivel departamental, dependiendo si esta asociación, voy a mencionar siempre como asociación, como término jurídico, pero ahora vamos a explicar a qué tipo de persona colectiva me estoy refiriendo, ¿sí? Entonces, la Constitución Política establece en el artículo 298, nivel nacional central, y el artículo 300 le otorga competencia exclusiva a los gobiernos departamentales, autónomos departamentales, cuando estas asociaciones tienen su actividad en el departamento. Muy bien, entonces sigamos con la Constitución, continuamos con ella y ya empezamos. Se incorpora el término organización no gubernamental en la Constitución, ¿sí? Asociación como concepto genérico sobre la naturaleza jurídica de persona colectiva habría sido reemplazado este término por lo que entendemos entidades civiles, ¿sí? Y en esta Constitución se establece la competencia, como les decía, exclusiva del nivel central para actividades en más de un departamento y en nivel departamental cuando se realicen en este. Muy bien, eso es lo que podemos extraer de la Constitución. Ahora vamos a desagregar un poquitito todos estos temas. Sigamos. Pero no solo está la Constitución, está nuestro Código Civil. Y nuestro Código Civil está con anterioridad a la Constitución. Entonces tenemos que remitirnos al Código Civil. Veremos qué dice el Código Civil respecto de la asociación, que lo vamos a hablar muy rápidamente porque ya el contenido lo analizamos en los videos. El Código Civil establece la constitución de esta persona colectiva y su reconocimiento. ¿Cómo se reconoce? Los estatutos. ¿Qué es lo que contienen los estatutos? Para estudiarlos, luego los vamos a estudiar. Luego, los derechos y obligaciones de los asociados. Continuando con el contenido del Código Civil, la responsabilidad de los representantes, ya hemos visto en términos generales el atributo de la responsabilidad, pero en este caso ya el Código
profundiza respecto de los representantes de la asociación. También el código regula la extinción, sus causas, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando se procede con su liquidación y destino de bienes? Fíjense que el código establece las normas más importantes de lo que regula una asociación. Por lo tanto, cuando uno empieza a elaborar una asociación, es importante remitirnos al Código Civil, darle una leidita en este capítulo, que son 7 artículos, ¿sí? Nos recuerda cómo estamos concibiendo a la asociación. Y además, déjenme comentarles que la normativa civilista nuestra no es del todo mala, se asimila mucho a otras legislaciones y nos da ciertas ventajas que les voy a comentar en los videos respecto de otras legislaciones que son sumamente puntillosas, precisas y regulan todo lo que debería ser una asociación. No es el caso de nuestro Código Civil. Y es bueno, porque permite a los asociados poderse mover en esas reglas de juego que ellos mismos generan, ¿sí? Y no tienen que restringirse a normas como pudiera ser en un Código Civil, que deja unas reglas de juego generales y deja a los asociados jugar con ellas y decir, a ver, organícense ustedes, ¿sí? Siempre respetando los derechos, que los vamos a ver cuando estudiemos la asociación ya en contenido. Bien, ese era el Código Civil y lo hemos nombrado antes porque es una norma anterior y establece las normas sustantivas de las asociaciones. Importante que se ubiquen en el orden normativo que vamos a ir viendo después en los días posteriores, normativa por normativa. Ahora estamos viendo el bosque, ¿sí? La ley 351, a raíz de la Constitución, se promulga esta ley 351. Y un poquito se olvida del Código Civil. Es como que, a ver, bueno, ahora vamos a regular a nivel nacional, ¿no? Y establece la ley 351 categorías jurídicas nuevas, nuevos nombres, salvo el término fundación, si quieren, pero los demás las asimila como categorías jurídicas según su objeto y alcance. Y ahí están las organizaciones sociales, que vamos a ver rápidamente qué consisten, las organizaciones no gubernamentales, las famosas ONGs, y las entidades civiles. Nos vamos a centrar en las organizaciones no gubernamentales. ¿Por qué las han puesto? ¿Cuál ha sido la razón? ¿Por qué no han hablado de asociaciones? Tiene su historia y les voy a explicar por qué. Pero vamos primero descartando las otras personas colectivas que no son tanto de nuestro interés, pero que es bueno que lo sepan. Las organizaciones sociales están definidas en la ley 351 y dice es el conjunto de personas, ahí rescatamos el término de asociación, que en atención al territorio que ocupan y o actividades comunes, esos serían los elementos que dan la característica de la organización, que tienen actividades comunes e intereses afines que desarrollan, se organizan y o impulsan iniciativas de interés común para sus componentes y o se organizan para el ejercicio del control social. Este es su objeto, para que lo tengan en mente cuando hablamos de una organización social. Pero no vamos a abordar estas organizaciones porque tienen su propia complejidad y nos interesa hablar de las ONGs. Son aquellas entidades de derecho privado que poseen una naturaleza, miren lo que está resaltado, servicio social, de asistencia, beneficencia, promoción y desarrollo económico y social. Esas son las características de la ONG. Cuando cumple esos alcances, ese objeto, que lo podemos englobar en asistenciales y de cooperación, porque esa es la característica de una ONG. Conformadas por personas nacionales y extranjeras, cualquier asociación puede estar conformada por personas nacionales o extranjeras, que con el debido reconocimiento del Estado realicen actividades de desarrollo y asistenciales. Esa es la característica de la ONG, sin fines de lucro y cuyas actividades sean no financieras, con fondos y o financiamiento propio y o de cooperación externa en el territorio del Estado. Esta es otra característica de la ONG, con fondos y o financiamiento propio y o de cooperación externa en el territorio del Estado. Quédense con estas ideas entonces. Son actividades de desarrollo y asistenciales y además estas funcionan
cuentan con financiamiento propio y o de cooperación externa. Y vamos a ver por qué. Luego están las entidades civiles, que es el conjunto de personas de derecho privado que cuentan con el reconocimiento del Estado para realizar actividades sin fines de lucro y no financieras que tiendan al bien común. En realidad, más de uno pensará conmigo, esta es la definición de una asociación. Porque si no son asistenciales o de desarrollo, que acabamos de definir para las ONGs, son entidades civiles que hacen actividades sin fines de lucro. Entonces, las entidades civiles genéricamente responden al término de asociación. Entonces, deberían haber puesto aquí asociación. Pero bueno, así están nuestras normas, continuamos. Bien, ¿qué dice nuestro reglamento? El reglamento de la ley 351, cuando define a la persona colectiva, fíjense, se entenderá de manera genérica, dice, por organización social, organización no gubernamental, fundación o entidad sin fines de lucro, a la persona colectiva. Y yo me pregunto, ¿y quién elaboró este decreto? Por casualidad, ¿no se dio cuenta que había un código civil que también está mencionando muchas personas colectivas? Ustedes ya se las saben, ¿no es cierto? Entonces ahí se dan cuenta del error que muchas veces cometemos de generar normativa sin verificar, revisar qué normas vienen detrás, que datan de mucho tiempo y que tienen su propio contenido y hasta su sabiduría, porque el Código Civil lleva bastante tiempo, ¿no es cierto? Y son normas sustantivas que hasta el día de hoy nos regulan y tienen una sabiduría legislativa con todos sus bemoles, ¿no es cierto? Pero si existe, hay que considerar. Entonces aquí nos sacaron todas las personas colectivas que teníamos en el Código Civil. Por supuesto, no dice que se abroga todo lo anterior, coexisten, pero una persona no entendida en el tema, que entre a leer un decreto supremo, entenderá que la única persona colectiva que existe son las que están definidas acá. Esas son las inconsistencias normativas que nosotros como sociedad civil tenemos que tratar de ordenar a través de propuestas constructivas. Bien, entremos entonces a la ONG. Entendemos que son organizaciones no gubernamentales, son entidades que realizan actividades que se enmarcan dentro del contexto de asistencia y cooperación, primera idea. Son organizaciones que son oficialmente reconocidas, no es una forma de persona jurídica. O sea, lo que quiero decir con esto es que es una categoría, no podemos entender a la ONG como equivalente a una asociación. Esa es la confusión que nos han llevado. La asociación es lo genérico, lo que sirve de base para las ONGs, sirve de base para las entidades civiles, sirve de base para las organizaciones sociales, sirve de base para las propias asociaciones. Todavía algunos gobiernos departamentales las mantienen dentro de los trámites, ¿sí? Pero no es la ONG una asociación en sí misma, no es separada de la asociación. Por eso decimos, no es una forma de persona jurídica, es una categoría, una clase de asociación. Espero que realmente pueda transmitirles esta precisión conceptual, es bien importante. Ahora, ¿a qué ha llevado esta incoherencia normativa? ¿Cómo identificamos a las asociaciones con toda esta confusión, no es cierto? Pero bueno, entonces nos quedamos con la idea importante de que es una categoría de asociación. ¿Sí? Bien. A ver, quiero contarles rapidito de dónde viene el término ONG. El Decreto Supremo 22409 de 1990, ¿sí?, define ya a las ONGs y dice, se entiende por ONGs a los efectos del presente decreto a las instituciones privadas o personas jurídicas sin fines de lucro nacionales o extranjeras de carácter religioso o laico que realicen actividades de desarrollo y o asistenciales con fondos del Estado y o cooperación externa en el territorio nacional. Como ven, habla de instituciones privadas o personas jurídicas. ¿Sí? Nos puede llevar a confusión, porque acabamos de definir que institución tiene que ver con el poder público y todo el tema. Pero en el contexto de este decreto supremo, lo que se quería era identificar aquellas asociaciones y fundaciones que tenían esta característica de asistenciales y sobre todo porque recibían cooperación externa. Y las ONGs
son identificadas así a nivel, en nuestra legislación, como a nivel internacional. Son las ONGs internacionales. Pero estas ONGs en todos los países responden a una misma naturaleza jurídica, o son asociaciones o son fundaciones, ¿sí? De ahí nace el término ONG. Se crea el Ministerio de Planeamiento y Coordinación, lo que es ahora de Planificación y Desarrollo, y se crea el Registro Único Nacional de ONGs para su matriculación, porque era un poquito decir, a ver, un ratito, debe haber muchas ONGs, ¿no?, que reciben recursos y no tenemos información, control de los requisitos que están recibiendo o de los recursos que están recibiendo, entonces haremos un registro, ¿sí? Para muchas ONGs, no, ¿cómo nos van a controlar? ¿Dónde está la libertad de asociación? No, tampoco se trata de que por libertad de asociación el gobierno no pueda acceder a cierta información importante, ¿no es cierto? Entonces, se ha dado el registro que se mantiene, las ONGs, tanto nacionales como internacionales, se tienen que registrar, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los requisitos para las ONGs nacionales? Decía este decreto, tienen que acreditar su personalidad jurídica. ¿Y cómo se acreditaba su personalidad jurídica? Era el testimonio que otorgaba el gobierno, entonces la prefectura, a las asociaciones o fundaciones. Y que por alguna situación ellas iban a recibir recursos o cooperación, entonces se ponían el título sobre esa naturaleza de asociación. Bueno, ahora soy ONG, ¿por qué voy a estar con recursos, financiamiento, cooperación? Voy a hacer un proyecto asistencial. Así se creó el término ONG o empezó a utilizarse en nuestra normativa. Y los requisitos para las ONGs extranjeras, que ya tienen esta naturaleza y tienen cooperación y tenían intenciones de realizar proyectos en territorio boliviano, entonces tenían que tener el acuerdo marco suscrito con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto es así hasta hoy. Estos son los requisitos generales, pero ahora las ONGs nacionales ya nacen desde su testimonio con ese nombre, ¿no? Bueno, entonces, ya entrando a la competencia de quiénes regulan qué, la Constitución Política del Estado ya da la competencia a nivel central del Estado el otorgamiento y el registro de la personalidad jurídica a las ONGs, fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro que desarrollen actividades en más de un departamento. Ya sabemos, ¿sí? La Ley 351, cumpliendo con la Constitución, las define, como ya sabemos, servicio social de asistencia, beneficencia y que reciban cooperación. Esto es simplemente para que se les quede bien grabadito el sentido de las ONGs. ¿Cómo se reconoce a las ONGs a nivel nacional? Dice, las organizaciones sociales, ONGs, fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro, cuyo ámbito de acción y operación sea mayor al de un departamento, deben tramitar su reconocimiento de personalidad jurídica ante la entidad competente del nivel central del Estado. Entonces, antes era el Ministerio de Autonomías, ahora es el Ministerio de la Presidencia, pero conoce el trámite el Viceministerio de Autonomías, ¿sí? Y señala este artículo que el reconocimiento, fíjense, el reconocimiento de la personalidad jurídica será otorgado a través de una resolución expresa. Estamos hablando del reconocimiento. Esto es muy importante porque quienes han leído y han visto los videos, sobre todo los lineamientos, hay posiciones que señalan, ¿por qué reconocimiento? Si es nuestra libertad de asociación. Debería ser una notificación que existimos, que simplemente le demos aviso. Pues no está concebido así en nuestra legislación. El reconocimiento quiere decir que el momento que le digan, mire señor, aquí está su resolución ministerial, aquí está su testimonio, felicidades, nació a la vida. Mientras tanto, usted no tiene personalidad jurídica, porque es así como está previsto en la ley 351 y estaba previsto así también en el Código Civil. Aquí rescato, vamos a ver los estatutos los próximos días, lo van a ver ustedes en los videos. Lo que señala la ley 351 para las ONGs es que primero deben establecer, y esto para que lo recuerden porque es muy importante, que deben establecer expresamente sus estatutos, la contribución al desarrollo económico y social, y deben registrar periódicamente sus fuentes de financiamiento ante la autoridad competente. Esto lo menciono de manera referencial porque lo vamos a analizar más adelante cuando veamos ya el contenido de estas obligaciones. Eso era a nivel nacional, ahora entramos a nivel departamental.
porque la Constitución en el artículo 300 establece la competencia exclusiva al gobierno departamental y dice a este gobierno otorgar personalidad jurídica, lo mismo, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, entidades civiles, sin fines de lucro que desarrollen actividades en el departamento, ¿sí? Entonces corresponde a los gobiernos departamentales. Si bien la ley 351 establece al final de sus disposiciones que esta puede ser utilizada, aplicada por los gobiernos departamentales, vemos que hay cierta, hay un caos entre el nivel nacional, el nivel departamental, porque el nivel departamental, de lo que he podido investigar, no tenemos leyes departamentales que regulen lo que es todo lo que significa la constitución de estas personas colectivas. Hay leyes departamentales que regulan las tasas, cuánto van a cobrar, están identificadas las ONGs, asociaciones, están las asociaciones a nivel departamental todavía ahí sobreviviendo, ¿no? Pero no hay leyes departamentales que regulen. Y en parte mejor, porque sería, aunque respetando la autonomía departamental, pero realmente sería de mucha utilidad que pudiera generarse una norma común, como los estándares, pero generar para el nivel departamental, para generar una uniformidad en la regulación. Así, no nos encontramos en La Paz con requisitos que son, pongamos, más flexibles y en Santa Cruz, Cochabamba o en cualquier otro departamento, de pronto requisitos mucho más complicados de cumplir. Si lográramos trascender estos estándares a nivel ya local para que los gobiernos departamentales que aún no han generado normativa, sería realmente una contribución bien interesante. Pero bueno, por lo pronto entendemos que estamos con el artículo 58 del Código Civil, pero se van a fijar que está absolutamente desactualizado porque habla del prefecto, habla de un previo dictamen fiscal, dispondrá por automotivado la protocolización de los documentos en un registro especial de la Notaría de Gobierno, se elevará el testimonio de todo obrado ante el ministerio correspondiente para el trámite sobre el reconocimiento de la personalidad jurídica mediante resolución suprema. Como ven, no aplicamos nada de lo que dice el Código Civil. Y el gobierno departamental está ahí que, bueno, pues que sea el gobernador el que emite, no hay dictamen fiscal, y ahí se dan las arbitrariedades, se dan las discrecionalidades, la falta de seguridad jurídica para el administrado, las asociaciones, bueno, cumplimos los requisitos, bueno, todo eso lo vamos a ver cuando veamos los trámites. ¿Qué pasa si me rechazan? No estoy hablando de revocatoria todavía, lo vamos a ver más adelante en otra conferencia. Si me rechazan, no dice nada la ley 351, solo su reglamento. ¿Y qué dice el reglamento? La solicitud de obtención de personalidad jurídica será rechazada cuando los fines y objetivos de la persona colectiva son contrarios a la Constitución Política de Estado y al ordenamiento jurídico vigente. Yo no conozco ni un caso que me hayan rechazado o que hayan rechazado para la obtención de la personalidad jurídica. Y si sucediera, porque por algo está en la norma, ¿qué hacemos? La norma no refiere qué hacer. Nos vamos en impugnación, es un acto administrativo, nos vamos en recurso de revocatoria, nos vamos por la ley de procedimiento administrativo, me quejo a un juez, no dice nada el decreto. Yo asumo que es vía administrativa, recurso revocatoria ante el mismo viceministerio, recurso jerárquico ante el Ministerio de la Presidencia, y después nos iremos a una demanda contenciosa. Pero ustedes coincidirán conmigo que la asociación dirá, pues no, yo no me voy hasta la Corte Suprema, me va a tomar 5 años tener mi personalidad jurídica. Imagínense, pero ahí está la posibilidad del rechazo. ¿Qué pasa con el Código Civil? ¿Qué nos dice? Dice, en caso de negativa, la parte interesada puede impugnarla ante el juez de partido. La resolución del juez da lugar a los recursos que prescribe la ley. Yo me pregunto si hoy la ley de organización judicial establece como competencia que el juez pueda conocer demandas. Les dejo de tarea. Pueden participar en el foro el miércoles y si alguien tiene algún comentario sobre esto en particular, pues bienvenido. Se va a ganar unos puntitos. Bueno, y continuando con el reconocimiento, solamente quiero extraer esto que sale como, así como un parche que ponemos en la ley por si acaso, no nos hemos olvidado,
supongo yo, el legislador, que se prohíbe toda forma de transferencia y o comercialización de la personalidad jurídica de las personas colectivas. Entonces quiere decir que yo una vez que he obtenido mi personalidad jurídica, ya mi testimonio, mi nombre, todo ya registrado, ¿sí? No puedo vender esos derechos que tengo. No puedo comercializar. Yo no he visto jamás una situación como esta. Probablemente pueda uno ceder los derechos, probablemente lo pueda, onerosamente. Entonces ahí señala el decreto reglamentario que no entra en más profundidades, simplemente define a transferencia como traspaso gratuito de la titularidad y responsabilidades de la persona colectiva, o sea, transferencia, hablamos de traspaso gratuito, dono mi asociación a otras personas naturales que quieran ser miembros. Bueno, la verdad es que no entiendo cómo se podría hacer. Y dice comercialización, que ese traspaso en lugar de que sea gratuito, sea oneroso. Son normas que en la práctica no se van a dar. De pronto, por seguir alguna regulación de la legislación comparada, pero en la práctica yo lo he querido poner acá para que podamos cobrar conciencia de que realmente nuestra regulación a veces pues peca de no ser muy clara y al final no entiendes por qué ponen prohibiciones con estos alcances. Bien, con esto hemos concluido de manera muy general, porque los videos que vienen mañana y pasado ya explican con mayor detalle la asociación y su contenido, qué es la constitución, los estatutos, los miembros asociados, la estructura, cómo se tiene que hacer un estatuto, qué problemas hay, cuán oneroso es para las asociaciones nacer a la vida, qué complicaciones tenemos. Por eso son videos un poquito más largos. Tomen sus apuntes para lo que les llame la atención. Y si hay algo que no entiendan, pues me lo ponen en el foro, que lo vamos a hacer al día siguiente, jueves, ¿sí? ¿Qué pasa con las asociaciones de hecho? Acabamos de decir de que la ley 351 dice expresamente que reconoce la personalidad. O sea que mientras reconoce la personalidad jurídica, nacemos a la vida con ese reconocimiento. ¿Qué sucede con aquellas asociaciones que no tienen aún personalidad jurídica y funcionan? Sucede en la práctica, las hay, ¿no? Que de pronto varias personas se unen, tienen una misión común, empiezan a hacer actividades y de pronto ponen platita, ¿no? Y haremos este proyecto, compraremos esto, compraremos un data show o qué sé yo. Eh, Pongamos una página para que nos conozcan, ¿no? Y se van creando derechos entre ellos, pero no están formalmente reconocidos. ¿Qué dice? No dice la ley 351 nada sobre este tema. Sí la norma común. Y dice, las asociaciones que no tienen personalidad conforme a lo previsto en el artículo 58 se rigen por los acuerdos de sus miembros. Entonces son acuerdos privados, dicen, bueno, tú eres responsable de esto, tú eres responsable de lo otro, no eres una persona identificada como tal para terceros. Y esto es importante porque dice, los bienes adquiridos constituyen un fondo común y los miembros de la asociación, mientras ella dure, no pueden pedir división de dicho fondo ni reclamar su cuota en caso de separación. Esto es un tema porque se genera un patrimonio, pero no pasa a ser una autonomía patrimonial. Todos son dueños del patrimonio. Y ahí viene el tema que les comentaba, porque dice, las obligaciones asumidas por los representantes de la asociación se pagan con el fondo común de dichas obligaciones. De dichas obligaciones responden también personal y solidariamente quienes han obrado en nombre de la asociación, aun cuando no sean sus representantes. Si hemos escuchado el video de la responsabilidad, un tema muy importante que es justamente la responsabilidad, se separa, pues no se da la responsabilidad personal, porque justamente hay una separación. Es la asociación la que responde con su patrimonio, ella como sujeto de derecho, pero en este caso no, porque quienes van a ser responsables van a ser los miembros y además así lo dice el Código Civil de manera muy clara, es una responsabilidad personal. Eso quiere decir que él es responsable con su propio patrimonio. Y no solo es responsable con su propio patrimonio,
sino que lo que haga el compañero o la compañera en la asociación, él también va a ser responsable solidario. Entonces, es un tema complicado cuando estamos hablando de asociaciones de hecho. Luego dice el Código Civil, y esto no parece muy claro, los bienes y fondos que quedan después de alcanzada la finalidad o que existan por no habérsela logrado, se asignan a la universidad pública del distrito. Pero yo digo, bueno, si los fondos es un fondo común, pero al final también es de los asociados, ¿cómo vamos a darle a la universidad? Yo creo que al final se reparten todos y pues. Pero lo recomendable es que formalicen y obtengan el reconocimiento de la personalidad jurídica. Veamos rápidamente, esto ya por información, para que tengan dentro de esta exposición, no solo la ley 351 menciona a las ONGs, las organizaciones sociales y las entidades civiles, sino que, aunque no las menciona como categoría, más adelante en la regulación habla de las redes institucionales u otros entes de coordinación y relacionamiento. Pero ellos también tienen que solicitar su personalidad jurídica. Y es un poco complicado porque primero los miembros que conforman esta red, si son personas jurídicas, que pueden ser asociaciones o fundaciones, tienen que acreditar que primero ya han obtenido su personalidad jurídica para luego entrar a obtener la personalidad jurídica de las redes institucionales. Y porque son redes institucionales, está conformada justamente esta red por personas jurídicas. Entonces, se complica bastante la situación de los entes de coordinación cuando tienen que obtener su personalidad jurídica, porque tienen que obtener primero sus miembros el reconocimiento. Hay otras asociaciones que lo hemos visto en el Código Civil y aquí solamente quiero mencionar dos, que son asociaciones muy interesantes, porque una es las instituciones financieras de desarrollo, son organizaciones sin fines de lucro con personalidad jurídica propia. ¿Y cuál es el objeto de estas? Prestar servicios financieros con un enfoque integral que incluye gestión social, buscando incidir favorablemente en el progreso económico y social de personas y organizaciones. Estas instituciones así llamadas, ¿sí?, son asociaciones por naturaleza, están alcanzadas por la ley de entidades financieras y realizan actividad financiera. Entonces, ¿por qué menciono? Porque cuando veamos el tema de la exención tributaria, la administración tributaria presume que si no entramos o no incluimos en nuestros estatutos de manera expresa un tenor que exige la norma, pero además otros contenidos en el estatuto que, a juicio de la administración tributaria, parecieran interpretar que tienen fines lucrativos. El problema es que no se entiende la esencia de la asociación, que es en sí misma una entidad que no busca lucrar. ¿Cómo se explica que estas instituciones financieras de desarrollo, que tienen naturaleza justamente de una asociación, puedan realizar inclusive actividades financieras porque tienen como objeto, y esa es la esencia, de enfoque integral que incluye gestión social buscando incidir favorablemente en el progreso económico y social de personas? Ese es su componente asistencial de desarrollo, que aunque realicen actividades financieras, no pierden su naturaleza no lucrativa. Entonces, para que empecemos a concebir la importancia de lo que tienen las asociaciones que son no lucrativas. Y las cooperativas, que las he mencionado en el video cuando hablábamos de las personas colectivas y cómo las categorías que establece el Código Civil y que no menciona las cooperativas. Habla de corporativas, tal vez ha sido un problema de taipeo. Pero estas asociaciones son muy interesantes, están reguladas por la ley, que ahorita les digo qué número, por si a alguien le interesa verificar. Esta norma, la ley 356 del 11 de abril del 2013, esta norma en particular establece de manera muy interesante la regulación de las asociaciones. El alcance de estas cooperativas, que bueno, se han desarrollado en el ámbito minero y en otras economías, pero es importante tomarla como una opción para las asociaciones, como un vehículo de autosostenibilidad. Esto se los dejo como una idea para que lo investiguen, pero es interesante cómo están reguladas estas cooperativas, que están definidas como asociaciones sin fines de lucro, de personas naturales y jurídicas que se asocian voluntariamente constituyendo cooperativas fundadas en el trabajo solidario y de cooperación
para satisfacer sus necesidades productivas y de servicios con estructura y funcionamiento autónomo y democrático. Se genera un fondo interesante de contribución y permite vehículos muy viables para la autosostenibilidad de las asociaciones. Esto lo he querido dejar como un concepto para quienes están pensando en conformar una asociación y ser autosostenibles. Esta categoría jurídica es bastante interesante y tiene una regulación también muy precisa. Creo que es una de las mejores reguladas en materia de asociación. Este es, digamos, el tema o los temas que quería compartir hoy con ustedes. Espero no haberme excedido. Justo una hora, bien. Quería compartir con ustedes, quería un poquito ubicarnos dónde estamos, quería aclararles los conceptos, los temas que vienen en el video. Como les decía, en los videos mañana, martes, miércoles, ya es la exposición del contenido de la asociación, que es su constitución, estatutos, los asociados, la estructura. Va a haber un cuestionamiento el miércoles sobre esto que hemos conversado, los videos que vienen pasado, mañana y pasado. Va a haber un foro también, donde voy a darles una pregunta muy sencilla para que ustedes puedan dar sus comentarios y sus reflexiones de todo lo que hemos conversado. Pueden en el foro, si les ha quedado algún tema no muy claro, ponerlo para que yo les pueda explicar. Y les recomiendo a todos que lean, no todo el foro, de pronto cansa, sí, para todos, pero lean a modo de ver cómo responden los compañeros que reciben un buen comentario mío. Hay comentarios muy interesantes que los he felicitado, son buenos comentarios. Y hay otros que les pido un poquito más de trabajo, respondan un poco más para que le saque provecho a este curso. Y como decía una de sus compañeras al inicio, que de esta cuarentena que nos tiene a todos un poquito angustiados, en 2 semanas, porque eso es lo que va a durar este curso, se lleven la satisfacción de que algo más saben, y de asociaciones, pues seguro que van a saber, porque la idea es que se lleven la información y que les sea de utilidad. Así que sáquenle provecho a este curso, organícense bien, es escuchar los videos cada uno, mañana es 20 minutos cada uno, pasado mañana son cerca de 15, 16 minutos cada sesión, y ya el viernes hablamos de fundaciones, que va a ser un poco más corto, y la siguiente semana ya entramos a tema de trámites y todos los problemas, qué pasa con las ONGs internacionales, y en fin, ciertas inconsistencias normativas que vemos en la práctica y que ustedes van a saber. Y para los amigos que están en el interior, en los departamentos, me va a encantar que esto les sea de utilidad y puedan contribuir a sus gobiernos departamentales con propuestas interesantes para que se genere normativa constructiva en torno a todo lo que estamos conversando. Entonces, no sé, yo dejo la palabra a la Fundación. Les agradezco mucho por haberme escuchado durante toda esta sesión. He visto que se han mantenido, he hecho todo lo posible para que no se aburran, porque no es fácil seguir un video, lo sé, y bueno, espero realmente que les sea de utilidad. Así que dejo la palabra a la Fundación para que, si es que hay alguna pregunta, pues adelante. Súper. Bueno, muchas gracias, Milenka. Realmente ha sido una hora llena de aprendizaje, igual para nosotros que estamos pues coordinando también el curso contigo. Realmente siempre aprendemos de ti, de toda tu experiencia, así que agradecerte más bien por tu exposición. De acuerdo a lo que he podido revisar en el chat del grupo, lo que les habíamos pedido, ¿no? Es que vayan enviando sus preguntas al chat para también evitar, ¿no? Que haya este cruce de micrófonos entre todos los alumnos y las alumnas que están conectados. Entonces, creo que, bueno, pues
aquí voy a tal vez leer algunas de las preguntas para que tú también puedas responderlas. Joel Arnaldo Vela Mercado pregunta, ¿cómo se entiende cuando una ONG usurpa las dimensiones, espacios y fines de una asociación? Bueno, a ver. No, la ONG no va a usurpar funciones ni fines de la asociación, porque si lo ponemos como un dibujito, la asociación es el todo, ¿sí? Y la ONG está dentro de esa asociación con una particularidad. Realiza actividades de desarrollo asistenciales y recibe recursos propios, financiamiento de cooperación. Lo general, por eso hablamos de término genérico, es la asociación. Y lo particular, una clase de asociación es la ONG. Entonces la ONG no va a ir más allá del límite de la asociación, porque la asociación la cobija, imposible que pueda ir más allá de los fines de la asociación. Ahora, si la pregunta va en el sentido de que la ONG, que es asociación, va más allá de sus fines, va más allá de los objetivos que establece sus estatutos, ahí hablamos de la responsabilidad. Y es lo que comentamos en los videos de la responsabilidad. ¿Qué sucede con esa responsabilidad? La asociación, en este caso la ONG, responde ante los terceros, tiene una responsabilidad objetiva. Los representantes han cumplido respecto de lo que se les ha ordenado como funcionarios al interior de la ONG, salvo que ese representante, ese funcionario, ese agente, como se dice en el video, realice una actuación administrativa, alguna gestión con dolo, con culpa, incumpliendo el estatuto de la asociación de la ONG, entonces ahí sí podrá tener responsabilidad personal. Sí. Gracias, Milenka. Hay otra pregunta que la hace Jocelina Paza y dice, ¿cuál es la mejor forma de trabajar en la coyuntura actual como sociedad civil a través de una asociación o una ONG? A ver, la ONG se entiende para realizar actividades de cooperación, de desarrollo, asistenciales. ¿Qué quiere decir con esto? Por lo general, cuando queremos promover derechos, cuando queremos, comenzamos, volvemos al principio. Para que una ONG funcione, por lo general, eh, se plantean ciertos cuestionamientos y es derechos, promover derechos de minorías. Entonces dice, quiero defender mis derechos, pero ¿cómo nos vamos a autosostener? Entonces se busca cooperación de otras entidades, sean nacionales o extranjeras, para que ellos puedan impulsar esta actividad. Entonces, para las ONGs es muy importante contar con recursos que justifiquen el desarrollo de la promoción de derechos, por ejemplo, o actividades asistenciales, de cooperación. Tiene una misión de cooperación, si quieren, las ONGs, y tienen que tener recursos y buscan cooperación, buscan financiamiento, y ahí está el tema de ciertas limitaciones que a veces se presentan a las ONGs, porque no siempre van a encontrar la cooperación que esperan para poder desarrollar sus actividades. La asociación como término jurídico quiere decir que más de dos personas se juntan y dicen, bueno, ahora nos vamos a asociar para tema deportivo, por ejemplo. Vamos a promover ahora lo que está sucediendo con las ciclovías en la ciudad. Vamos a hacer una asociación que defendamos a los peatones, porque con el tema de la pandemia necesitamos que nos respeten, no podemos caminar más de dos en la acera, entonces tiene que haber más circuitos peatonales, ¿no? Como está sucediendo en otras ciudades. Nos asociamos y defendemos esos nuestros derechos, ¿sí? Pero esa asociación no necesariamente va a ser va a ser con la contribución de sus asociados.
no necesitan recursos de cooperación como sucede con las ONGs. Las asociaciones por lo general tienen que ver con actividades de gremios, con actividades de profesionales, como por ejemplo las cámaras, todas ellas son asociaciones, asociaciones de investigación, asociaciones por ejemplo, de lectura, ¿no? Porque se unen para hacer una actividad común, ¿no? Y encuentran ahí personas afines a lo que uno desea. Mientras que la ONG tiene ya un componente de incidir en la sociedad, ¿no? De generar escenarios de desarrollo, generar escenarios de protección de derechos, de promoción de derechos y buscan financiamientos. Entonces depende mucho cuál es la finalidad de cómo quieren asociarse. Si es ONG, por lo general necesitan recursos y van a necesitar autosostenerse. Es más la ONG es un poco más compleja, digamos, y además administrativamente lo vamos a ver, tienen que registrarse, tienen que cumplir con informes, entonces es mucho más complicado la ONG que una asociación. Y lo vamos a ver con más calma la próxima semana. Gracias, Milenka. Bueno, voy a dar, hay aquí otra pregunta que una ONG puede tener más de una característica. ¿Existe alguna limitante en cuanto a su razón social? Bueno, eso lo vamos a ver cuando veamos los nombres, la denominación social. La única, a ver, cuando hablamos de la denominación de las personas colectivas, la ley 351 exige que cuando hablamos de ONG tenga que tener como prenombre, prefijo, ONG y el nombre, y en entidad civil también. La única restricción es que el nombre no se duplique. Entonces, antes de iniciar cualquier trámite, tenemos que verificar que se hace un registro de nombre. El viceministerio aprueba si el nombre puede ser el que sea utilizado por la ONG o la entidad civil, y la fundación también. Y una vez que se aprueba, ya se inicia el trámite de reconocimiento de personalidad jurídica. Esa es la única restricción. Cuando veamos la denominación, lo van a ver ustedes en el video de mañana, hay complicaciones con el tema de la duplicidad a raíz de la ley 351, porque justamente por la ley 351, asociaciones que estaban a nivel nacional han tenido que adecuarse y, bueno, su nombre, registrarse, aunque tenían un nombre que databa ya de mucho tiempo, y estaban sometidas al control de duplicidad. Imagínense asociaciones que tenían una existencia de toda la vida, podía cuestionarse que haya duplicidad con otra ONG que hubiera registrado. Pero esa es la única restricción del nombre, que no haya duplicidad. Después no hay otro condicionamiento y que tenga que tener el término ONG antes de la denominación. Gracias, Milenka. Bueno, estamos teniendo muchas preguntas que están posteando bueno, pues los participantes y las participantes en el chat del grupo. Yo creo que, bueno, tal vez por muestreo tendríamos que responder las preguntas considerando el tiempo y en el aula virtual igual se tiene un foro en el que podrían pues intercambiar estas opiniones con la docente y bueno, pues hacerle también llegar sus inquietudes y sus preguntas. Entonces voy a dar lectura a unas 3 preguntas más. Igual veo algunas preguntas que hacen referencia a cuáles serían los requisitos y demás. Entiendo que esto lo van a ver a partir de la próxima semana ya en relación a los trámites y demás. Entonces esas preguntas tal vez se van a responder incluso en la próxima semana, ¿no? No habría que, como Milenka bien decía, habría que tener un poquito de paciencia y bueno, pues también darle tiempo para que podamos cumplir con todas estas preguntas de acuerdo al cronograma del curso, ¿no? Hacen referencia a, ¿podría ampliar acerca de la participación de menores de edad en las asociaciones? Bueno, a ver, este tema lo van a ver mañana porque uno de los requisitos justamente es que las personas tienen que tener capacidad jurídica y capacidad de obrar, los asociados.
Por lo tanto, un menor de edad no puede ser miembro de una asociación. Se ha cuestionado esta limitación por la doctrina, ¿no? Porque ¿por qué no pueden ejercer derechos los menores de edad? Finalmente son pues personas como todos nosotros, pero se establece esa limitación conceptual que deben tener capacidad de obrar y esa es la limitación que tenemos nosotros también para los menores de 18 años. No pueden ser miembros. Estos temas, porque estoy leyendo otras preguntas yo también, la revocatoria de la personalidad jurídica, esos temas los vamos a ver. Y la revocatoria en particular la vamos a ver en una conferencia semana, porque es un tema muy complicado. Yo les voy a compartir la lectura del relator que ya les he comentado en el primer video, y este relator ha sido identificado porque ha sido el que ha elaborado el relato para la acción de inconstitucionalidad que se presentó respecto a la ley 351 y el decreto supremo, justamente por las causales de revocatoria. Eso lo vamos a ver cuáles han sido las recomendaciones, que el Tribunal Constitucional no las ha considerado, pero son reflexiones muy interesantes sobre el desarrollo de la libertad de asociación. Lo vamos a ver. Todo lo que tiene que ver la regulación específica de las personas lo vamos a ver en los videos que vienen esta semana. Por eso hemos hablado en términos generales las personas colectivas hasta hoy. Ya hemos entrado a la asociación hoy. Les he dado un pantallazo, si vale el término, de las normas que regulan. Y mañana ya entramos a ver cada uno de los conceptos que conforman a la asociación. Perfecto, mil gracias, Milenka. Bueno, hemos tenido un pequeño problema con la participación de los alumnos y de las alumnas, puesto que nuestro Zoom tenía un límite de 100 personas y hemos hecho hemos tenido que compartir la exposición a través del Facebook de la Fundación y ahí surge una pregunta, ¿cómo conformar una sociedad civil? Entiendo que esta respuesta se la va a tener en la próxima semana, si no me equivoco, o ya han abordado. Bueno, no, no vamos a responder esa pregunta porque no es materia de curso, lamentablemente. La sociedad civil es una persona colectiva, como explicaba al inicio, sí, que está establecida en el Código Civil, pero no es una asociación. Es una persona colectiva reconocida. ¿Y por qué? Porque la sociedad civil, su componente es que es una persona colectiva con fines lucrativos. Perfecto, mil gracias, Milenka. Bueno, esa pregunta entonces del Facebook a la persona que ojalá siga conectada ya la hemos podido responder. A ver, veremos, no sé si es que tú, Milenka, has podido ver alguna pregunta que te haya llamado la atención dentro del chat, que creas que sea bueno poder también responder para los alumnos y las alumnas que aún están conectadas. No, la verdad que no estoy, a ver, ahí habría de menores de edad que ya hemos comentado. Pues aquí hay una pregunta que la vamos a ver en los videos, van a poder ver esto, de que sí, se puede cambiar la denominación, es con una modificación de estatutos, no hay problema, o sea, no hay restricciones para que se pueda cambiar la denominación social. Luego, el trámite de modificación lo vamos a ver la próxima semana. Las entidades civiles sí podrían, las entidades civiles sin fines de lucro pueden recibir financiamiento, pero ahí estamos jugando con el concepto porque entendemos que una vez que reciben financiamiento ya deberían entenderse como ONGs. La idea es que justamente en la ley 351 señala, y es lo que les he leído, hemos visto en la diapositiva, que las ONGs deben registrar de manera periódica los financiamientos que reciban. Entonces, se entiende que las entidades civiles no deberían estar alcanzadas por este tipo de cooperación, ¿no? Esa es una buena pregunta, sí.
A ver si encuentro alguna otra. De todas maneras, en el foro del miércoles tengan la libertad de preguntar. Yo mañana voy a revisar el foro que se ha abierto de la última pregunta a raíz de los atributos. Quiero ver si se han dado un tiempito para responder alguna de esas preguntas. A muchos les he pedido que complementen, háganlo para que se valoren los comentarios. A ver, ¿qué otra pregunta? Buenas noches, una pregunta respecto a la normativa que dice el derecho existirá. De acuerdo a las normas. ¿Ah? Bueno, esta es una pregunta muy difícil de contestar, por cierto, para realizar. Bueno, el tema del procedimiento a la personería lo vamos a ver, es relativamente burocrático, más que burocrático es el tema de la interpretación que a veces los funcionarios aplican, que bueno, es legítimo, todos interpretamos de acuerdo a nuestro mejor saber y entender, y así lo hacen también en el viceministerio, pero también ellos tienen que estar tienen que, bueno, pues lamentablemente hay muchos cambios en la administración y no siempre son los mismos funcionarios y bueno, ellos también tienen que estar, es complicado también para la administración, la verdad. Yo respeto mucho el criterio de mis colegas que están al otro lado del mostrador, de verdad, no es sencillo. Y más aún con esta inestabilidad que los lleva, ¿no? A que no saben, no hay institucionalidad, lamentablemente, en nuestras instituciones, entonces, en fin, es complicado, pero este tema lo vamos a ver en la conferencia que está prevista para los trámites, ¿no? Y ahí vamos a poder desgranar todos los problemas que tenemos y las recomendaciones y las propuestas también por parte del administrado, porque a veces no siempre ayudamos nosotros, no presentamos los documentos de manera adecuada y así complicamos el tema también. Eso lo vamos a ver la próxima semana. A ver, texto para esta, mira, se señala que para fundar una organización corresponde una acción rápida por parte del organismo estatal responsable. No ocurre en el plazo por ley, entonces tendrá por legalmente constituida en nuestro medio, significaría una modificación. No, 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 no. A ver, los textos, el texto que les he compartido son recomendaciones de lo que se espera en los procedimientos y que le agradezco a la persona que ha puesto esta pregunta porque ha leído. No es que se modifica la ley 351, son cuestionamientos, de decir, lo ideal sería de que no tenga que hacerse un procedimiento largo, que se pueda obtener la personalidad sin mucho problema, ¿no? Que se entienda en caso de que se cumpla el tiempo que ha sido otorgada. No es nuestro caso, tiene que ser otorgada por acto administrativo expreso. Entonces, la idea era esa, un poquito mostrarles otras visiones que se tienen sobre la personalidad jurídica, ¿no? Y es una de esas justamente lo que cuestiona el compañero de decir, y entonces esto modificaría la ley 351. Sería interesante que una de estas recomendaciones pudieran llevar a la modificación. Yo honestamente no creo. Tenemos una escuela jurídica muy arraigada con burocracia, con formalismos, entonces va a ser muy, muy difícil que se cambie el concepto de obtener la personalidad jurídica de una manera más sencilla. Es una realidad. Y no es nuestro único caso. La legislación, por ejemplo, del Perú es similar. O sea, y hasta la normativa es mucho más compleja y exige mucho más contenido en los estatutos, que eso es lo que les comento en los videos estos días que vienen. Creo que eso es todo. Pueden responder o preguntar en el foro también. Exacto. Bueno, para todas las personas que están todavía conectadas en el conversatorio, pues como Milenka bien les dice, pueden consultar en el foro. De todas maneras, en el aula virtual va a haber un espacio destinado para consultas, viendo que podamos responder a través de, sea de la fundación o a través de Milenka, las cuestionantes que tengan ustedes, ¿no? Y bueno, decirles también que está toda el conversatorio, todo el foro de hoy está siendo grabado y que también va a estar
disponible como material didáctico en el curso, ¿no? Yo me imagino que ya mañana va a estar disponible en el aula virtual para que ustedes lo puedan volver a escuchar, lo puedan volver a revisar y como bien Milenka decía, también tomarse el tiempo, ¿no? De revisar los videos que ella les va mandando, que son videos que realmente pues nos presentan un panorama totalmente didáctico, ¿no? Son insumos de los que tenemos que sacarle el jugo, como ella decía, para que en la próxima conferencia también que vayamos a tener, ya ustedes puedan ir con estos conocimientos previos a hacerle estas consultas y aclarar sus dudas en relación al material que se haya revisado en la semana. Hay una pregunta sobre la fundación. Esto lo vamos a ver el jueves. Bueno, va a estar el video en la plataforma para que lo vean. Es un video didáctico con los conceptos y les sugiero que se den el tiempito de verlo, de escucharlo, porque ahí se explica el tema de la fundación. Y otra pregunta sobre la Asamblea de Derechos Humanos. Genéricamente es una asociación, porque son varios miembros los que lo componen a esta asamblea, es el ejercicio, se materializa en la asamblea el derecho constitucional de la asociación, ¿sí? Y se la reconoce porque todos los estados la han ratificado así, ¿no? No necesita personalidad jurídica por el Ministerio de la Presidencia. Bueno, creo que con esto terminamos. Ha sido un placer, de verdad. Gracias por las preguntas. He visto que se han mantenido. Qué pena la limitación. Ojalá que para la próxima conferencia puedan acceder más personas y no tengan el problema del link. Pero bueno, lo van a tener esto en la plataforma. Así que con un buen cafecito y unos headphones y escuchen, vuelvan a escucharlo. Si les queda alguna duda, pues escriban en la plataforma, en el foro del miércoles. Si quieren, voy a poner la pregunta a modo de reflexionar para que ustedes puedan participar, pero siéntanse en la libertad de no responder la pregunta y hacer alguna consulta de esta conferencia en particular, sobre el contenido de esta conferencia. Preguntas que tengan que ver con otros temas que vamos a ver en el futuro, no las voy a responder. Y una última recomendación. Yo leo todos los comentarios, de verdad que lo hago, porque el foro para mí me transmite las personas que están participando. Con mucha alegría ya he identificado a varios con una opinión muy interesante y sobre todo con inquietudes y participantes que realmente tienen mucho por aportar y les agradezco. Mis comentarios van cuando ponen sus opiniones en la plataforma. No dejen de hacerlo, estos comentarios están siendo bien valorados para la evaluación final. Sigan participando y quienes respondan sin tomar en cuenta el contenido de los videos, no se los va a valorar y la respuesta en ese sentido va a aparecer en el comentario. Así que no se tomen la molestia de poner opiniones en la plataforma si no están utilizando los conceptos o no se transmite lo que han entendido de los videos. No lo hagan porque estos comentarios no serán valorados. Así que nuevamente sáquenle provecho a este curso. Les garantizo que van a tener un conocimiento bien cercano y apropiado de lo que es lo que entendemos por estas personas colectivas, que su regulación necesita de mucho desarrollo, pero ese desarrollo debe partir de nosotros con proposiciones. Y si nadie se cuestiona desde el punto de vista conceptual hasta el punto de vista jurídico, la normativa no va a mejorar. Entonces son estos espacios los que nos ayudan a construir, como dice Fundación Construir. Así que un gusto y nos vemos en la próxima conferencia. Escuchen los videos y lean y estén en los foros. Eso sería Gracias, todo. gracias. Muchas gracias, Chao. Milenka, de verdad. Que Un descanses, gusto. gracias. Buen descanso y cuídense mucho.
Gracias por participar de la conferencia. El material ya va a estar disponible mañana en el aula virtual para las personas que quieran volver a ver la conferencia y también para las personas que no hayan podido participar, el material va a estar disponible en el aula virtual. Les agradecemos mucho su tiempo y como les digo, las consultas que han hecho en el chat van a estar también disponibles en el foro de consultas al docente y ella va a también tomarse el tiempo de poder responder todas las consultas que le han hecho, como ella les ha mencionado, en relación a esta conferencia, evitando responder algunas cuestionantes que se vayan a abordar en los próximos módulos. Les agradezco mucho, que descansen bien y bueno, pues nos vemos en la próxima conferencia.